información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. En un complejo tablero como el que se vive en la geopolítica actual, donde los recursos estratégicos y la influencia económica juegan papel fundamental, con los conflictos armados, con las reconfiguraciones del poder sobre la mesa, un acuerdo como el alcanzado entre Estados Unidos y Ucrania sobre minerales y otros recursos naturales merece un análisis detallado. Es un pacto que se enmarca en unas negociaciones más amplias para un alto el fuego en la guerra con Rusia, donde se presentan, es inevitable, ganadores y perdedores, concesiones y beneficios asimétricos, y todo en un contexto marcado por unas posiciones negociadoras que han sido muy oscilantes entre el presidente Trump y el presidente Zelensky. El núcleo del acuerdo al final lo que establece es que Estados Unidos va a obtener un acceso preferencial a nuevas inversiones dedicadas y relacionadas a la extracción de minerales y otras riquezas que tiene Ucrania, pero a cambio Washington va a financiar inversiones destinadas a reconstruir el país una vez termine la guerra. El pacto es un éxito para las gestiones mediadas por la Casa Blanca para lograr una tregua en el conflicto, porque está relacionado con el beneficio posterior que va a sacar Washington después de haber apostado muchos miles de millones de dólares a la supervivencia de este país. Pero para comprender quién gana y quién pierde, es importante conocer el punto de partida de las negociaciones. Es evidente que Trump exigía inicialmente que Ucrania pagara por el apoyo militar prestado por Estados Unidos en estos 3 años de guerra, que cifraba en un principio Trump en torno a los 350.000 millones de dólares. Además, se incluían determinaciones complejas, difíciles de aceptar por parte de Ucrania, como que la propiedad del 50% de los derechos de las tierras raras y los minerales críticos de Ucrania fuera para Estados Unidos. Y eso, además, sin garantizar siquiera asistencia militar o financiera futura. Así, Ucrania, si lo leemos por este aspecto, tiene varios éxitos en el acuerdo firmado, porque con matices. Desescala la tensión que ha mantenido con la administración Trump. No hay más que recordar el bochornoso encuentro en la Casa Blanca y cómo acabaron discutiendo y cortando el encuentro a la mitad. Pero a la vez Kiev evita ceder la propiedad de gran parte de sus recursos minerales, un reclamo además que implicaba una cesión mayor de soberanía, incluso según le pedía Washington. Y por otro lado es una victoria parcial porque se presenta de forma equitativa respecto de las propuestas drásticas previas planteadas por la Casa Blanca. Además se asegura una fuente de financiación vital para poder reconstruir un país que ahora mismo está devastado después de 3 años de guerra, y eso también es un beneficio mutuo para Estados Unidos porque le garantiza un papel preponderante en la reconstrucción de un país que al final, triste es decirlo, pero es un hecho, va a suponer esa reconstrucción un gran negocio para muchos. Eso sí, el acuerdo establece, y ahí podríamos decir que el diablo anda en los detalles, como es habitual, que en caso de incompatibilidad con la legislación ucraniana, lo que va a prevalecer es lo firmado en el acuerdo. Tampoco incluye garantías explícitas de seguridad a futuro, ni aborda la delimitación de territorios, que eso es un punto esencial, como sabemos, una línea roja para la supervivencia y la soberanía de Ucrania frente a Rusia. Al menos es lo que ha esgrimido siempre Volodymyr Zelensky. Las ganancias de Estados Unidos, además, son de naturaleza estratégica, económica a medio y largo plazo. Eso sí, el resarcimiento por todos los miles de millones invertidos en sostener la defensa de Ucrania no sería inmediato. Esto es una cláusula de salida ante el empeoramiento de las relaciones con China, pero con una mirada puesta a muy largo plazo. Es evidente que no quiere ser dependiente Estados Unidos del gigante asiático que ahora mismo controla prácticamente la mayor parte de los mercados de tierras raras, pero no solo la producción, sino también su refino, su proceso, que es extremadamente contaminante y que ahora mismo, como digo, está en manos de China. No quiere depender, no quiere tener esa vulnerabilidad Washington. Eso sí, como digo,
digo, esto es de medio y largo plazo. Una industria de las tierras raras y de minerales críticos no se pone en marcha de la noche a la mañana, ni mucho menos. Tendrá que verse si es capaz esa Ucrania, apoyada financieramente por Estados Unidos, de poner en marcha toda esa industria, con lo complicado que es. Eso sí, tenemos que ver que también se produce una decisión en el acuerdo de exclusión en la parte reconstructiva de China. Hay una cláusula en la que habla de quien actúe en contra de Ucrania no tendrá ningún beneficio del momento posterior, del punto posterior a la declaración de la paz y al momento de empezar la reconstrucción. Y eso es una alusión directa y exclusiva a China, acusada de apoyar la industria de defensa rusa, aunque sea de forma indirecta. Por otro lado, es evidente que esto tiene un problema para Estados Unidos. La rentabilidad económica del acuerdo para Estados Unidos a corto plazo no existe. Esto se puede demorar, lo decimos, una década o incluso más, por los obstáculos, primero, de invertir en zonas afectadas por la guerra, no ya por la complicación de desarrollar esa industria del refino de las tierras raras. Y además, el éxito del pacto en última instancia depende, obviamente, no lo hemos mencionado hasta ahora, pero es la condición imprescindible de que se alcance ese famoso acuerdo de paz y de reconstrucción que involucre a Rusia, a Estados Unidos y a Ucrania, porque aunque se dijo en ciertos momentos y antes de empezar este proceso de acercamiento que se iba a lograr una paz rápida y sencilla, la realidad no está yendo por ese camino, desde luego. El caso es que hay que ver que los recursos humanos se han convertido, los recursos naturales, mejor dicho, se han convertido en moneda de cambio en las negociaciones de paz, en la geopolítica moderna. Demuestran, si analizas, como hemos hecho, las asimetrías del poder. El que tiene el dinero, el que tiene las armas, impone sus condiciones y demuestra que Ucrania, le guste o no a Zelensky, sigue siendo tremendamente vulnerable y va a tener que tragar con muchas cosas que en principio no le gustan y que habían marcado líneas rojas que decían no se iban a traspasar, pero al final a la fuerza ahorcan, como dice el dicho. Vamos a hacer una pequeña parada, nos vamos a publicidad. A la vuelta, los titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Afrontamos ya toda la información más relevante del ámbito geopolítico, del ámbito internacional. Primero lo hacemos en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. En Alemania, el conservador Friedrich Merz fracasa en su primer intento de ser elegido canciller. El conservador Friedrich Merz ha fracasado en su primer intento de ser elegido nuevo canciller de Alemania en la Cámara Baja del Parlamento, un hecho inédito en la historia de la República Federal, tras no reunir la mayoría necesaria de 316 votos y faltarle 6 para alcanzar la conocida como mayoría del canciller. Continúa el intercambio de drones entre Rusia y Ucrania. Intercambio que ha obligado a las autoridades rusas a cerrar temporalmente por motivos de seguridad los aeropuertos de Moscú, donde tienen previsto llegar los invitados del presidente ruso Vladimir Putin para conmemorar el 80 aniversario de la victoria sobre los nazis. Entre los invitados está el presidente chino Xi Jinping. El liberal Cătălin Predoiu asumirá interinamente la jefatura del gobierno en Rumanía. Su designación como jefe del gobierno hasta la formación de un nuevo ejecutivo ha sido firmada por el presidente del país después de recibir la dimisión de Ciolacu, quien abandonó el cargo el lunes, un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, en la que fracasó el candidato de los 3 partidos gobernantes. Donald Trump recibe en la Casa Blanca a Mark Carney. El primer ministro canadiense viaja a Washington con un objetivo claro: iniciar las negociaciones sobre aranceles y la futura relación bilateral entre los dos países. Carney busca sobre todo que Trump elimine los aranceles que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo y migrantes que, según Washington, llegan a Estados Unidos desde Canadá y México. Por cierto, que Estados Unidos publica hoy los datos de su balanza comercial de marzo, mes en el que empezaron a aplicarse los primeros aranceles puestos en marcha por la administración estadounidense a las importaciones que entren en ese país. De vuelta a Europa, miramos al Vaticano últimas horas antes del inicio del cónclave. Los cardenales aprovechan las últimas horas antes de entrar en la Capilla Sixtina para intentar aunar consenso sobre el perfil del próximo papa y definir candidatos. Nos vamos a Asia. La Junta birmana declara otra tregua en mayo para la reconstrucción del país tras el terremoto. La Junta Militar birmana ha anunciado una nueva tregua hasta el 31 de mayo en el conflicto que mantiene con guerrillas étnicas y prodemocráticas, con el objetivo de continuar con las tareas de reconstrucción tras el devastador terremoto que sacudió el país a finales de marzo. La Federación Internacional de la Cruz Roja estima que cuando se ha cumplido un mes del terremoto, que más de 50.000 edificaciones han quedado dañadas, entre ellas viviendas, pagodas, hospitales y escuelas que corren el riesgo de derrumbarse. Hemos puesto los cimientos, las bases de toda la información geopolítica relevante de la jornada. Lo hemos hecho en forma de titulares. Ahora toca ampliar, Blanca. Y comenzamos mirando a Alemania. Allí en el Bundestag, Friedrich Merz ha fracasado en su primer intento por ser elegido nuevo canciller de Alemania. Pablo Llanoné. Confusión en el Parlamento alemán ante esta inesperada derrota. Solo son 6 los votos que han separado a Merz de ser elegido por mayoría absoluta. Han votado en secreto 630 diputados, a favor 310 frente a los 316 votos requeridos, lo que revela diferencias dentro de la coalición formada por la CDU, ganadora de las elecciones en febrero, y los socialdemócratas. A pesar de estos resultados, aún no estamos ante el final de Merz. Aunque nunca antes un canciller había perdido estas votaciones, la situación está amparada por la ley fundamental alemana. Según el artículo 63 del texto, ahora se abre un periodo de 14 días en los que se podrán presentar nuevos candidatos para ser votados en el Parlamento alemán, entre ellos líderes como Olaf Scholz, Alice Weidel o el propio Merz, quien todavía podría presentarse 2 veces más. Cuando se acabe el periodo, si ninguno de los candidatos ha logrado la mayoría absoluta, se harán votaciones por mayoría simple. La última palabra la tendrá el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, quien decidirá si el candidato electo se convierte en el nuevo canciller, aunque sea por minoría, o si se convocan nuevas elecciones. Esta situación despierta varios interrogantes. ¿Cuántas votaciones estará Merz dispuesto a pasar para alcanzar la Cancillería? ¿Cómo puede este proceso dañar su figura política, que hasta hace poco parecía estar enaltecida? De momento, la coalición de CDU y socialdemócratas creen que una segunda vuelta será suficiente. Hasta el momento, Olaf Scholz seguirá siendo el canciller interino de Alemania. Incertidumbre política que lleva el DAX alemán a operar hasta ahora con caídas del 0,72%. Se coloca el selectivo germano en los 23.100.
77 puntos. El resto de índices europeos se decanta también por las ventas al Bolívex 35, que opera, eso sí, prácticamente niveles de apertura. Apenas se deja un 0,05%, París abajo un 0,37%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con un recorte del 0,55%. Y hoy el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aterrizado en Washington. Mañana se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca en una cita marcada por las tensiones comerciales entre ambos países. Pablo. El primer ministro de Canadá acude junto a sus ministros de Exteriores, de Comercio Internacional y de Seguridad Pública. Esto refleja el alto nivel de las conversaciones que, según Carney, buscarán ser constructivas. Conversaciones constructivas, dice, pero que también serán difíciles. Precisamente ese ha sido el espíritu que hasta ahora han tenido las conversaciones que han mantenido Trump y Carney hasta la fecha. Esta vez las conversaciones transcurrirán en varios niveles. El objetivo más inmediato de Carney es que Trump elimine los aranceles que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo e inmigrantes que, según Washington, llegan a Estados Unidos desde Canadá y México. A más largo plazo, Carney querría empezar a definir la futura relación bilateral, tanto económica como en materia de seguridad entre ambos países. Estas intenciones, sin embargo, vienen marcadas por el deseo expansionista de Trump sobre Canadá y al mismo tiempo por su idea de que Ottawa no aporta nada a Washington, como dijo en la NBC apenas hace 2 días. No creo que el público estadounidense quiera que pague $200.000 millones al año para subsidiar a Canadá. Recuerden esto, no necesitamos sus coches, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía, no necesitamos nada. Hacemos muy pocos negocios con Canadá. Prácticamente todos sus negocios los hacen con nosotros. Nos necesitan. Con estas premisas se celebra la primera reunión entre ambas administraciones desde que Carney fuese elegido primer ministro de Canadá hace apenas una semana. Su llegada al poder estuvo marcada precisamente por su postura contraria a Trump, su discurso nacionalista y su bagaje profesional como exgobernador del Banco de Inglaterra y el de Canadá en momentos de coyunturas económicas complejas. Falta le harán estas experiencias cuando esté frente a Trump, quien, como hemos visto, no se lo pondrá nada fácil. Y nos fijamos también en el mercado del petróleo, porque Arabia Saudí ha entrado en guerra, no en una guerra militar, sino económica. Quiere forzar una caída de los precios del petróleo para expulsar del mercado a los productores menos competitivos, y lo hará inundando el mundo con su petróleo. El país, que es el mayor exportador mundial de petróleo, ha elevado sus precios para los compradores asiáticos después de que la OPEP Plus acordara este pasado fin de semana otro aumento acelerado de la producción. En concreto, la petrolera estatal saudí Aramco ha subido el precio de venta oficial de junio a $1,40 el barril, por encima de la media de los precios de Omán y Dubái. El alza de precios se produce tras 2 meses de descensos y pese a la presión a la baja sobre los precios del crudo en medio de la preocupación por la llegada de más oferta a un mercado enturbiado por unas perspectivas de demanda inciertas. La OPEP Plus, recordemos, acordó el sábado acelerar la subida del bombeo por segundo mes consecutivo, incrementando la producción en junio en 411.000 barriles por día. Con ello, los 8 productores de la OPEP Plus sumarán un total de 960.000 barriles diarios en abril, en mayo y junio, lo que representa una reducción del 44% de los 2,2 millones de barriles al día de recortes voluntarios que el grupo había acordado en diciembre eliminar gradualmente para septiembre de 2026. A pesar de todo ello, vemos al barril de referencia en Europa, el Brent, subir un 2,5%, se coloca en los $61,77. El de referencia en Estados Unidos, el West Texas, lo hace en los $58,70, sube un 2,75%. Y con el beneplácito de Donald Trump, el gobierno israelí ha aprobado la expansión de sus acciones bélicas en la Franja de Gaza, que incluye la ocupación militar del enclave para una futura anexión. Gemma González. En las últimas horas, el Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí, presidido por Benjamín Netanyahu, ha aprobado la ampliación de las operaciones militares en Gaza y el propio primer ministro ha dejado claro que ya no hay marcha atrás en el proceso de control y ocupación de ese territorio palestino. Anoche nos quedamos hasta tarde en el gabinete y decidimos intensificar la operación en Gaza. El jefe del Estado Mayor nos recomendó que avanzáramos, como él dijo, hacia la derrota de Hamás, y en el camino cree que esto nos ayudará a recuperar rehenes, y estoy de acuerdo con él. No cesaremos en nuestro empeño y no abandonaremos a nadie. La gente será trasladada por su protección. Una cosa debe quedar clara, y es que ellos, los soldados, no entrarán y saldrán. Llamaremos a los reservistas para que tomen el territorio, luego lo abandonen y lleven a cabo incursiones desde lo que quede. Ese no es el plan.
No es la primera vez que Israel habla de anexionar Gaza, pero sí es la primera vez que lo hace un primer ministro. Y es que Netanyahu cuenta con el beneplácito de Donald Trump, quien tras asumir su cargo en enero anunció que no solo apoyaría a Israel para vaciar Gaza de palestinos, sino que Estados Unidos estaba dispuesto a respaldar la conversión de la franja en un destino turístico. El plan aprobado ahora por Netanyahu tardará meses en completarse. Los territorios en los que entrará de nuevo el ejército israelí serán ocupados. Además, en esas áreas se destruirá todo tipo de infraestructuras civiles, desde viviendas a hospitales o escuelas. Como elemento clave de esta expansión de las operaciones israelíes en Gaza, Netanyahu ha dado luz verde además al plan presentado este fin de semana por el ejército israelí para movilizar a decenas de miles de reservistas. Actualmente quedan en poder de Hamás 59 de los 251 rehenes tomados por el grupo terrorista el 7 de octubre de 2023. De ellos, según Tel Aviv, solo 24 estarían vivos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos, como es habitual a esta hora, a ver cómo nos cuentan la realidad geopolítica, los sucesos internacionales más destacados, las cabeceras en función de sus intereses nacionales o de sus intereses empresariales, porque ese sesgo de los principales medios de comunicación de todo el mundo es algo también a considerar. ¿Quién se encarga de esa función en nuestro pulso geopolítico en cada una de nuestras ediciones? Pablo Iannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos en Alemania porque la derrota de Merz en la primera vuelta de las votaciones para ser nombrado canciller salpica a la prensa internacional. La mayoría de medios, entre ellos Washington Post o The New York Times, ven este fracaso como una sorpresa. Por lo general, la situación era favorable para el líder de la CDU. Entre tanto, desde un vecino europeo, que no comunitario, desde Reino Unido, The Guardian destaca que el partido Alternativa para Alemania aprovecha la coyuntura y pide nuevas elecciones. El partido ultraderechista, dice, está disfrutando mucho del fiasco de Merz y acaba de pedir, como decimos, elecciones anticipadas. Su líder, Alice Weidel, ha declarado que Merz debería dar un paso al costado y se debería despejar el camino para una elección general. Cambiamos el foco de Europa, de Alemania, pasamos a Oriente Próximo. El nuevo plan de Israel para terminar con el grupo terrorista Hamás ha provocado que salten las alarmas de distintos medios internacionales. Desde Estados Unidos, The Washington Post señala que Israel planea apoderarse de partes de Gaza y permanecer, dice el rotativo estadounidense, indefinidamente. Las fuerzas de defensa de Israel, prosigue Washington Post, entrarán gradualmente en zonas del norte y el sur de Gaza y permanecerán allí durante un tiempo prolongado con el fin de erradicar a los combatientes de Hamás y destruir sus túneles. Desde dentro del propio país, protagonista de la noticia, desde dentro de Israel, la tríada de rotativos más relevantes se muestra dividido ante la noticia. The Times of Israel, de posición más centrista, cubre la reacción de Francia. El ministro de Exteriores del país galo condena muy enérgicamente el plan de conquistar y mantener Gaza y afirma que Israel viola el derecho humanitario. También repasamos lo que cuenta Haaretz. Va un paso más allá. Dice que el nuevo plan de Netanyahu para Gaza está sacado directamente del manual de la guerra de Irak. El medio ve similitudes entre la doctrina de Netanyahu y la doctrina que en su momento George Bush tomó para derrocar el régimen de Saddam Hussein, tomar el control de Irak e instaurar allí un gobierno diferente. Y a todo esto, The Jerusalem Post, que es más cercano al actual primer ministro, a Benjamin Netanyahu, dice que una nueva operación militar podría poner en mayor riesgo a los rehenes de Gaza. Se hace eco de lo que dice un general del ejército, quien ha señalado una correlación entre la intensidad de las operaciones de las fuerzas de Israel y el aumento de la violencia por parte de los secuestradores, quienes, asegura este general, descargan su frustración sobre los rehenes. Seguimos en torno a ese país, en torno a Israel, pero con otro asunto. El ataque de los hutíes ayer en un aeropuerto israelí ha sido respondido con un contraataque conjunto de Jerusalén y Washington, una alianza de la que se hace precisamente eco de Jerusalem Post. Así es, en la mayoría de medios informan de que la respuesta al ataque en el aeropuerto cerca de Tel Aviv ha sido impulsada solo por Israel, pero este medio en concreto parece que busca hacer énfasis en la alianza del país hebreo con la Casa Blanca. Además, de Jerusalem Post añade que este es el sexto ataque aéreo israelí contra los hutíes desde julio de 2024, frente a los más de 400 ataques por parte de Irán contra Israel durante el curso de la guerra. Cambiamos de nuevo el foco, nos vamos a
hasta Moscú. Russia Today eleva la voz de Maduro, de Nicolás Maduro, porque el presidente de Venezuela ha comparado la retención de niños migrantes en Estados Unidos con los métodos de las dictaduras. El mandatario venezolano, dice el rotativo ruso, se refiere al caso de Argentina, donde la última dictadura separó violentamente niños de sus madres y los entregó a otras familias alineadas con su ideología. Seguimos con noticias de Estados Unidos y su interpretación desde rotativos extranjeros, en concreto porque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ordenado un recorte del 20% en el número de altos oficiales del ejército, y el diario chino The South China Morning Post advierte de que eso puede terminar dando lugar a unas fuerzas armadas más politizadas. Esta medida de recorte, dice el medio chino, es el último gran cambio en el Pentágono bajo la administración del presidente Donald Trump, que nos recuerda el medio ya ha despedido a bastantes oficiales en lo que va de año. Seguimos con China porque celebra encuentros bilaterales con Chile y con Argentina para fomentar lazos comerciales y también inversiones en sectores estratégicos. Russia Today dice que con esto lo que busca Pekín es un jaque a Donald Trump, consiguiendo dos alianzas. El medio toma en cuenta que la importancia de China para la economía argentina, por ejemplo, no es baladí. Dice que China es el principal origen de las importaciones argentinas y que las inversiones de Pekín están detrás de grandes infraestructuras, como las relacionadas con las energías renovables o con la modernización de la red ferroviaria. Por tanto, aunque Javier Milei ha dejado patente su alineación con Washington, necesita el apoyo chino para llevar adelante sus planes económicos. Seguimos con el medio ruso porque cubre también otros encuentros bilaterales polémicos como el celebrado ayer entre Israel y Ecuador. Dice que el presidente Daniel Noboa afirma junto a Netanyahu que Ecuador e Israel tienen los mismos enemigos. Estos son la pobreza, el terrorismo y el sufrimiento, a los que ambos combatirán hasta el final. Y a todo esto, en The South China Morning Post miran atentamente las tensiones en medio de las cuales se reúnen Canadá y Estados Unidos. Tensiones que el medio plasma en una sección temática dedicada exclusivamente a este aspecto. Lo último ha sido que la líder provincial de la región canadiense de Alberta, muy conocida por sus yacimientos de petróleo, ha propuesto un referéndum sobre la separación de Canadá a razón de una petición de la ciudadanía. Si fuese decisión suya, eso sí, asegura la líder provincial, no buscaría ganar esta autonomía respecto de Ottawa. Miramos ahora hacia la Unión Europea y hacia sus planes para frenar del todo las importaciones de gas ruso de cara a 2027. Sobre esto se hacen eco incluso en la India. The Times of India. ¿Qué nos cuenta, Pablo? Pues según este medio, el bloque internacional lleva tiempo esperando a ver las conclusiones de las negociaciones entre Washington y Moscú en torno a la guerra de Ucrania para emitir su esperado plan. Esperado y también polémico, ya que, como advierte el medio indio, hay países como Hungría que tendrán más dificultad para reducir su dependencia hacia el gas ruso, lo cual seguramente provoca tensiones en el seno de Bruselas. Terminamos hablando de esas tensiones que les hemos contado entre Pakistán e India, y precisamente en ese contexto complicado, caliente, entre dos potencias nucleares, el ministro de Exteriores de Irán ha viajado a Islamabad y ha pedido moderación. Pero ¿cómo ven esto desde Israel? ¿Qué nos cuenta de Jerusalem Post? El medio más alineado con el primer ministro Netanyahu dice que la visita de Abbas Araghchi marca la primera de un dignatario extranjero desde el ataque a Cachemira y demuestra la intención de Teherán de mediar entre los rivales con armas nucleares. El ministro de Exteriores iraní, prosigue el medio, ha declarado que busca la distensión e insta a todas las partes a actuar con moderación y evitar el aumento de las tensiones. También tiene previsto, por cierto, visitar Nueva Delhi a finales de esta semana. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Si hay una potencia regional de tradición importante entre África y Asia, con una larguísima historia de protagonismo geopolítico, con un papel secular en todos los conflictos que allí se han vivido, esa es sin duda Egipto, faraónico, califato fatimí, régimen laico panarabista, y ¿ahora qué? De la situación e intereses geopolíticos de Egipto hablamos ya con Sergio Castaño, que es coordinador de grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, de UNIR. Sergio, bienvenido. Buenas tardes. Hola, Rafa. Buenas tardes. Por contextualizar, te preguntaría, Sergio, ¿qué peso tiene Egipto ahora mismo, en tu opinión, en la geopolítica de Oriente Medio, que tan convulsa es? Pero una cosa es que hablemos de Egipto en África, donde es una de las grandes potencias, y otra muy diferentes en Oriente Medio, donde quiere ser una gran potencia, donde quiere tener influencia, pero sin embargo la situación económica de Egipto le deja muy lejos de países mucho más pequeños como Qatar, Emiratos Árabes u otros países del Golfo Pérsico que tienen una relevancia internacional importante y que cada vez tienen más. Egipto tiene historia, Egipto es un país con más de 100 millones de habitantes y lógicamente su posición y su papel sigue siendo relevante, pero no es una potencia económica. Y por tanto, en ese sentido, pues las decisiones que se toman desde Egipto, las iniciativas que se impulsan desde Egipto, siempre quedan en un segundo plano cuando hay grandes potencias o incluso potencias regionales que tratan de imponer sus criterios. ¿Cómo influye, Sergio, si analizamos sus capacidades, la posición geográfica de Egipto entre África y Oriente Próximo, entre dos mares estratégicos como el Rojo y el Mediterráneo? Eso, más allá de esa coyuntura concreta que nos mencionas, que ahora mismo no puede hacerlo valer porque su situación económica no es la más deseable y no tiene la potencia que ha tenido en otras épocas, pero supongo que es un activo geoestratégico, ¿no?, esa posición geográfica. El canal de Suez, desde que se abre en el siglo XIX, ha sido motivo de disputas de diferentes potencias internacionales, incluso escenario en la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día pues sigue siendo fundamental. Y China es consciente de que la ruta comercial que lleva, la ruta marítima que lleva desde China hasta Europa, incluso hasta América, pasa por el canal de Suez. Por eso China trata de ganar influencia, presencia en Egipto, y en este sentido, desde un punto de vista geoestratégico, político, Egipto sigue siendo un referente importante y todas las grandes potencias quieren tener presencia en Egipto, y Egipto sabe jugar con ello, porque es un país que ha sabido mantener una buena relación con Estados Unidos, con la Unión Europea, pero a la vez en los últimos años se está abriendo a China, se está abriendo a sus vecinos del Golfo Pérsico. Tampoco ha mostrado en ningún momento una situación tensa ni contraria a los intereses rusos, por tanto se maneja de una forma muy hábil, siendo consciente de su peso estratégico, del canal de Suez, de la relevancia que siempre ha tenido Egipto, y esto pues le permite mantenerse como una potencia regional, lo que comentábamos antes, ¿no?, que con esas limitaciones económicas, pero sí como un referente regional.
Sergio, ¿qué papel juega Egipto ahora mismo en conflictos importantes en la zona como Hamas, como el que hay entre Hamas e Israel? ¿Cuál querría jugar? Porque es evidente que nos has dado tú una clave previa, que es que ahora mismo el protagonismo está en otros países como Qatar, que en principio no tendrían que tener ese peso por otras dimensiones, sí por la financiera y sí por cómo han jugado sus cartas, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿a qué aspiraría? ¿Cuál sería el papel que querría jugar finalmente Egipto en todo esto? Egipto quiere ser uno de los grandes mediadores y referentes en Oriente Medio, y incluso pues, incluimos, ¿no?, Oriente Medio, norte de África, y así lleva actuando desde el 7 de octubre del año 2023, cuando se produce el ataque de Hamas. Vemos cómo la negociación ha tratado de impulsarse desde Egipto y desde Qatar. Y aquí tenemos que analizar la situación que se genera después de la primavera árabe, que parecía que iba a cambiar por completo la situación en Egipto, que se iba a avanzar hacia una democracia, se celebran elecciones y quienes ganan las elecciones son los hermanos musulmanes. ¿Y quién apoyaba en aquel momento a los hermanos musulmanes y a todos los movimientos islamistas? Era Qatar. Qatar ha seguido apostando por ese modelo político como un modelo alternativo que debería extenderse a otros países árabes. Por el contrario, un año después de que gobernaron los hermanos musulmanes en Egipto, hay un golpe de Estado por parte de Al-Sisi, que acaba el gobierno de Mohamed Morsi, y se inicia lo que es el periodo, ¿no?, el momento actual que está viviendo Egipto con Al-Sisi, un sistema político autoritario muy lejos de lo que se buscaba con la primavera árabe y que ha señalado a los hermanos musulmanes como organización terrorista. Por tanto, esta condición, ¿no?, el señalar a los hermanos musulmanes como organización terrorista, señala a Egipto como un gobierno contrario a los intereses de Hamas. Por el contrario, tenemos a Qatar como un gobierno favorable a los intereses de Hamas. Y ahí está la negociación. ¿Por qué Egipto es contrario a los intereses de Hamas? Porque el origen de Hamas está en los hermanos musulmanes. La rama palestina de los hermanos musulmanes es la que forma en el año 1987 a Hamas. De modo que Egipto ahí emerge como un peso importante, apoyado además por otros países como Arabia Saudí, como Bahrein, como Emiratos Árabes, que cuando ganan las elecciones los hermanos musulmanes en Egipto, empiezan a ver a los movimientos islamistas como una amenaza y se suman a la posición de Egipto, señalando a los hermanos musulmanes como organización terrorista. Y esto lo hacen Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Bahrein. Por tanto, aquí, más allá de la posición diplomática o política, hay que entender también el discurso religioso, o bueno, el discurso contra una ideología inspirada en los principios del Islam, como es el islamismo. Fíjate, Sergio, qué peculiar que el instigador de esas decisiones o de ese movimiento que has señalado, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, sea justo el país donde surgieron los hermanos musulmanes, donde Hassan al-Banna, a finales de los años 20 del siglo XX, dio lugar a esta hermandad, movimiento, como la queramos llamar, y que sea justamente en su propio país quienes estén intentando cercenar y evitar que se progrese en la línea que defienden los hermanos musulmanes. Sí, es curioso, pero cuando se celebraron elecciones se vio la realidad de Egipto, y es que prácticamente el 60% de la población votó por las opciones islamistas. Esto, para el poder tradicional, el poder de los militares que había ejercido en Egipto durante tantas décadas, se presenta como una amenaza. Lo que tratan es de recuperar el poder. Es verdad que los hermanos musulmanes, cuando llegan al gobierno, pues toman decisiones que se alejaban de lo que habían prometido durante la primavera árabe, y esto ha llevado a que Al-Sisi sea apoyado, además, apoyado por un porcentaje importante de la población. Además, Al-Sisi está manejando la propaganda interna de una forma muy hábil. Cuando viaja al Cairo puede ver fotografías de Al-Sisi por todos los lugares, y preguntando a la gente por la calle, pues por lo general todos hablan bien de Al-Sisi. Está invirtiendo en infraestructuras. Por ejemplo, en Al-Amein está construyendo una ciudad turística que quiere parecerse a lo que han hecho en Dubái o en otras ciudades de Emiratos Árabes, y esto de cara a la sociedad, o también las reformas de infraestructura que se han hecho en el Cairo, pues esto impacta en la sociedad, y la sociedad considera que Al-Sisi es un buen gobernante y ha conseguido cambiar la percepción de gran parte de la opinión pública. Pero para ello tenía que quitar del medio a los hermanos musulmanes, y la única manera era declarándolos organización terrorista, actuando contra ellos, y esto se ha extendido a otros países. ¿Cuál es la realidad de Egipto? Pues Egipto sigue habiendo un porcentaje importante de islamistas. Probablemente en un futuro los hermanos musulmanes, de una manera o de otra, volverán a tener presencia social, pero hoy por hoy Al-Sisi ha conseguido eliminarlos, quitarlos del medio y erigirse pues
como única fuente de poder, como único referente del poder en Egipto. Parece mentira, ¿no? Porque al final Gamal Abdel Nasser, Anwar el Sadat, etcétera, han dejado mucho sello, ¿no? Y mucha huella en la sociedad egipcia para, teniendo un apoyo tan grande de los islamistas como bien nos explicabas, que hayan preferido y que hayan soportado y aceptado ese liderazgo de al-Sisi, ¿no? Sí, pero bueno, esto viene de atrás, ¿no? Ya, lo que ha hecho al-Sisi ahora contra los hermanos musulmanes lo hizo Nasser en el año 53, después de la promoción de los oficiales libres. Quitar de en medio a los hermanos musulmanes. Tardaron 20 años los hermanos musulmanes, desde el 53 hasta los años 70, no vuelven a tener relevancia social. Y ahí es en los años 70 cuando hay una bifurcación, una división dentro de los hermanos musulmanes entre aquellos que apostaban por la acción política y social y los que, por el contrario, empezaron a engrosar las filas de las organizaciones yihadistas. El origen del yihadismo está precisamente ahí en Egipto, con las primeras organizaciones impulsadas por las ideas de Sayyid Qutb, que era uno de los radicales que inspirados en los principios de los hermanos musulmanes, impulsaron la opción yihadista. Has mencionado, Sergio, antes a África. Permíteme que incorpore también la variable del Nilo, del agua. Cuéntanos acerca de esas tensiones con vecinos como Etiopía, como Egipto, como Sudán, por esa gran presa del renacimiento etíope y todo lo que viene derivando, porque al final sabemos que desde hace 40 siglos el Nilo es el corazón, ¿no? La arteria carótida de Egipto. Claro, es que es la fuente económica. La agricultura en Egipto es alrededor del Nilo, el resto es desierto, toda la actividad económica está alrededor del Nilo. Y el que Etiopía, con este embalse del Renacimiento, pueda controlar el curso del río Nilo, es una amenaza para Egipto. Egipto se opone, ha habido negociaciones. Sudán juega aquí un papel intermedio y está viendo cómo puede beneficiarse, pero Etiopía asegura que esa infraestructura que quiere construir, ese embalse para controlar el caudal del Nilo, no va a afectar a Egipto, pero en Egipto hay una seria preocupación. Claro. Y es que si en algún momento llegara a haber escasez de agua en el Nilo, la economía egipcia se vería en una situación crítica muy delicada porque no hay alternativa. La alternativa está en las inversiones extranjeras, pero lo que produce Egipto es gracias al Nilo. Y si nosotros vemos en un mapa, ¿no?, el mismo Google Earth o Google Maps, vemos Egipto, se puede ver perfectamente la zona verde en torno al Nilo y el resto totalmente marrón, es desierto. No hay prácticamente habitantes, no hay ciudades lejos del Nilo. Quiero terminar también con agua, pero en este caso salada. Sabemos que Egipto en los últimos 2 siglos, no me refiero remontándonos más al pasado, pero no ha sido una potencia naval importante, ha sido vulnerable ante otras potencias y la capacidad que han tenido, pues incluso las potencias colonialistas en ese caso, en el mar. Al final da la sensación de que sigue siendo vulnerable, con una ciudad como Alejandría tan metida en el propio mar, y eso debilita un poco al país, ¿no? Al final, ¿qué tiene que hacer o qué crees tú que tiene que hacer Egipto para ser ese gran actor geopolítico regional al que aspiran también otros que ya lo son, como Turquía, lo quieren ser globales? Él quiere serlo regional de verdad, tiene que invertir en marina, tiene que invertir. ¿Qué tiene que hacer? Sí, Egipto es un país con una importante inversión en defensa, pero para sus capacidades. Lógicamente, las capacidades de Egipto están muy lejos de las capacidades que pueda tener Turquía o que puedan tener otros vecinos, como por ejemplo Arabia Saudí. Sería fundamental que Egipto invirtiera más en defensa, que tuviera mayores capacidades militares para poder garantizar su seguridad, y sobre todo en un escenario como el que estamos viendo ahora de poder real, porque el multilateralismo que ha regido las relaciones internacionales en las últimas décadas está quedando desplazado, está quedando al lado, y las grandes potencias son las que están marcando su camino, sus decisiones, mostrando su poder militar y mostrando su capacidad para intimidar a otros países. Egipto no lo tiene. Lógicamente esto le hace vulnerable entre las grandes potencias, y comentamos antes los intereses de China, pero también los intereses de otros países para controlar el canal de Suez, y vulnerable también con respecto a sus vecinos. Es cierto que hay que tener en cuenta que quien gobierna en Egipto es un militar, es al-Sisi. El que controla la situación de forma interna, pero debe incrementar su presupuesto militar si quiere realmente ser respetado por sus vecinos y por los intereses internacionales.
Con esa reflexión nos quedamos. Sergio Castaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales de UNIR. Ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Un abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Donald Trump recibe en la Casa Blanca a Mark Carney, el presidente de Estados Unidos, recibe al primer ministro de Canadá. Se viaja con objetivos claros por parte de Carney, iniciar negociaciones sobre aranceles, pero sobre todo establecer una relación bilateral entre ambos países que esté exenta de violencia verbal, de extorsiones, de amenazas. Hay mucho que hablar entre ambos dignatarios, pero parece que al menos en el caso de Donald Trump no hay demasiada voluntad de tomar en cuenta al vecino del norte. Pero hay mucho en juego y por eso hemos llamado para hablar de este asunto a Carlos de Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Un placer tenerte con nosotros. Carlos, lo primero, ¿cómo interpretamos desde una perspectiva geopolítica que haya podido Mark Carney visitar Washington como líder ganador de esas elecciones federales en abril de este año? Háblanos de los factores internos y externos que han condicionado este resultado. Bueno, pues efectivamente, ha habido factores internos y externos que ahora los voy a desarrollar rápidamente, que han sido determinantes, Rafa. Fíjate que hace meses Trudeau estaba en unos índices de popularidad bajísimos y dimitió, ¿no? Fue elegido Mark Carney, que es un economista que ha dirigido el Banco de Canadá y de Inglaterra. Eso es importante porque, por ejemplo, el Banco de Inglaterra es el único no británico que lo ha dirigido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que Trump ayudó a hundir al candidato conservador y a que venciera el liberal, así de claro, ¿no? Ha sido una letanía de desprecios a Canadá, anexiones, poner aranceles, hablar de que van a ser el Estado 51 de los Estados Unidos, de que hoy mismo decía que no les necesitábamos, o hace unos días, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se puede humillar a un país como Canadá, con una historia común con Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es un factor externo, ¿no? Pero el factor interno es que el pueblo canadiense pues ha elegido a alguien que piensa que va a defender a Canadá de Estados Unidos en este momento y que va a gestionar esta guerra comercial un poquito mejor. Claro. También me gustaría, precisamente lo has mencionado tú, que analizaras desde un punto de vista geopolítico esas propuestas de Trump sobre posible anexión de Canadá, sobre eliminación de la frontera. Yo te pregunto si es, en tu opinión, retórica y qué lo puede motivar o si es una amenaza real. Bueno, yo lo primero espero que sea retórica y que no sea una amenaza real, ¿no? Por muchas razones. Y aquí se mezcla un poquito todo, ¿no? Se mezcla la personalidad de Trump, se mezcla su animadversión hacia Trudeau, se mezcla su afán expansionista, se mezcla la necesidad de recuperar esa economía norteamericana, pero fíjate que es que la relación de Canadá y Estados Unidos es que los datos son muy fuertes en seguridad, en economía, culturales, en amistad. Es que comparten fronteras, comparten intereses en el Ártico. Firmaron con Trump en el 2020 un tratado de libre comercio. Entonces, es que es fácilmente entendible. Fíjate, creo recordar que por la mañana de las elecciones Trump colocó un mensaje en su red social pues un poquito dañino, ¿no? Decía... La relación entre Estados Unidos y Canadá es artificial y tenéis que ser el Estado 51. Bueno, tremendo, Carlos. Es terrible, tremendo. Fíjate, si lo último que decía es que no necesitaría ni un ataque militar para borrar la frontera. O sea, considera que puede prácticamente asumir esa derrota institucional de Canadá y su incorporación a Estados Unidos sin ningún otro problema. Y claro, esto
ha generado una respuesta clara, ¿no? Un rechazo por parte de Carney, lo decías tú, de la población canadiense. Al final, todo esto nos viene a dejar claro, le guste a Trump o no, y veremos si se conquista o no, porque Estados Unidos ha crecido con conquistas de este tipo, aunque en el siglo XIX, no en el XXI. Pero esta reacción que mencionábamos de defensa, de patriotismo, al final lo que revela es que los canadienses son norteamericanos, pero se sienten distintos a los estadounidenses, ¿no? En ese contexto en el que son vecinos, buenos vecinos, pero diferentes. Bueno, es que efectivamente, son Norteamérica también, son parte de Norteamérica. ¿Qué ha provocado esto? Pues el efecto boomerang, ¿no? Un llamamiento pues a una unidad nacional, ¿no? Los canadienses son conscientes de que bueno, pues son vecinos, tienen fricciones, tienen problemas políticos, tienen problemas económicos, pero esto ha dicho todos a una y, oye, pues vamos a hacer frente a esto que nos ha sobrevenido, ¿no? Fíjate que Carney decía en su discurso, ¿no? Decía, cuando ha sido elegido, dice, no importa dónde viváis, lo que habléis, no importa lo que hayáis votado, y se haré lo posible para representar a todos, ¿no? Claro. Unidad ante la agresión, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí. Carlos, ¿tú crees que tiene capacidad Ottawa para defender esa soberanía, esa independencia, no desde el punto de vista de legitimidad, de orden internacional, sino desde el punto de vista casi militar, de poderío? Porque la comparación no se resiste ante un conflicto armado. ¿Cómo se puede defender entonces? Bueno, yo creo que no debemos de entrar en eso, ¿no? Ambos países son, Rafa, ambos países son países de la OTAN, ¿no? Eso convendría que algún asesor norteamericano se lo dijera al presidente Trump, ¿no? Yo creo que Canadá tiene capacidad de afirmar su soberanía, pero es que además es que están trabajando juntos, es que están en el mando, en el NORAD, en el mando aeroespacial de defensa conjunto de Canadá y Estados Unidos, trabajando contra amenazas aéreas, marítimas, vigilando a China, a Rusia, Corea del Norte. Es que están en la alianza anglosajona de inteligencia, los conocidos Five Eyes, ¿no? Donde están Estados Unidos, sí. Donde está Canadá, Australia, si no recuerdo bien, Gran Bretaña y me falta uno, Nueva Zelanda. Pero es que los canadienses han combatido en Afganistán hombro con los norteamericanos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Es más lo que les une que lo que les separa, ¿no? Sin embargo... Yo por eso no quiero pensar en eso. No, pero esto no es nuevo, Carlos. Buceando un poquito en la historia de Canadá, lo he hecho ahora y lo hice cuando entrevisté al embajador de Canadá en España. Vi que en el 18 y también en el 19 se habló de algo parecido. Pero es que incluso en el 20, que a mí es lo que más me ha sorprendido, en la primera mitad, años 20, años 30, Estados Unidos tenía el plan de guerra rojo para invadir Canadá, que a su vez desarrolló su propia estrategia para defenderse. Y esto, aunque se desestimó, pero estuvo clasificado militarmente hasta los años 70. O sea, no estamos hablando de una idea peregrina de Donald Trump, porque otros presidentes de Estados Unidos en el siglo XX lo han pensado. Vamos a ver, es que los norteamericanos son aliados, pero nosotros hemos perdido, es decir, nosotros fuimos... ¿Me oyes, Rafa? Sí, perfectamente, sí que sí. Sí, hemos perdimos al final del siglo XIX, perdimos nuestros territorios a manos de nuestros hoy aliados norteamericanos. Yo no soy consciente de ese plan, después de la, como dices, después de la Primera Guerra Mundial, no soy consciente de ese plan, pero bueno, se puede esperar todo, ¿no? Se puede esperar de todo cuando hay una potencia que solo piensa en sus intereses, ¿verdad? Claro. Permíteme que deje de lado otros asuntos como la situación interna, porque se nos va yendo el tiempo, otros asuntos como la cuestión ártica, que la has puesto tú sobre la mesa también, o incluso que dejemos de lado el multilateralismo, que sabemos que es la apuesta de Canadá, lo decía el embajador, y no es ahora mismo la de Estados Unidos. Permíteme que te pregunte, para ir terminando, un par de cuestiones, las últimas, porque a mí, desde un punto de vista grosero, pero me da la sensación de que Donald Trump al final busca
busca su Lebensraum con Canadá. Tú fíjate lo que supondría. Asumiría al segundo país más grande del mundo, con más de 10 millones de kilómetros cuadrados, pleno de petróleo, de gas, de minerales, de agua dulce. Dominaría el Ártico, que se está deshelando, y va a generar unas rutas logísticas maravillosas que ahorrarán muchísimo dinero en combustible y muchísimo tiempo. Al final, evidentemente, es un chollo para Estados Unidos, si me permites lo coloquial, hacerse con Canadá. Pues sí, pero resulta que es que yo creo que Trump se ha olvidado de lo más importante, que es que hay canadienses en Canadá, ¿no? Entonces, lo que ha conseguido es el efecto boomerang, lo que decíamos al principio. Yo creo que Carney, que está ahora mismo en Washington, bueno, yo creo que es una persona, yo creo que es inteligente, que es un buen negociador y que no va a dejar, no va a dejar que otro país se coma a Canadá, ¿no? Fíjate, recordando para mí dos grandes presidentes, ¿no? Como fueron Reagan y Kennedy. Uh-huh. Reagan hacia Canadá siempre tuvo un discurso muy de amistad, y Kennedy igual. Entonces a mí me choca este Lebensraum, ¿no? Como has dicho, que tiene connotaciones muy malas, y que yo creo que no lo va a conseguir. Entonces, voy a terminar pidiéndote que te mojes. Yo creo que ya, si te hemos escuchado, pues sabemos hacia dónde te vas a mojar, pero ¿será capaz Mark Carney, como primer ministro, y sobre todo Canadá como país y sus gentes, de evitar que Estados Unidos crezca a su costa? ¿Qué crees? Yo creo que tienen que ir hacia un win-win, ¿no? Hacia que ganen el 50%, ¿no? Yo creo que en esta crisis se les está abriendo una oportunidad, ¿no? Se ha producido el despertar de Canadá, ¿no? Y a lo mejor Canadá, pues si Trump se pone un poquito difícil, pues a lo mejor busca nuevos socios en Europa, ¿no? Pero a la vez tiene que arreglar su economía internamente. Y a la vez va a decirles, ustedes nos han tratado mal, vamos a ver ahora cómo nos relacionamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que se abre una oportunidad a Canadá en este difícil tiempo, y yo creo que van a conseguir un acuerdo, ¿no? Ya sabes cómo negocia Trump, siempre en máximos, para luego pues bajar un poquito las expectativas y llegar a un acuerdo, ¿no? Hoy decía que no sabía que iba Carney a la Casa Blanca, ¿no? Pero que parecía que iba a ir a la búsqueda de un acuerdo, porque todo el mundo quiere hacer un acuerdo con él. Bueno, pues yo creo que Carney es un hueso duro de roer y tiene detrás a todos los canadienses. Con esa reflexión y con esa esperanza, porque al final será mejor para el mundo entero, vamos a despedir a Carlos de Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias por tu reflexión sobre Canadá y sobre Estados Unidos con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía, en la que hemos reflexionado sobre cuestiones clave como la importancia de los recursos y la economía en la resolución de conflictos en el siglo XXI. Les hemos contado las noticias más relevantes de la actualidad geopolítica y hemos analizado, por un lado, la geopolítica regional de Oriente Próximo, con el foco puesto en Egipto, y hemos también cedido a la actualidad absolutamente, pero también con los ojos puestos en el largo plazo, porque Mark Carney, primer ministro de Canadá, está en Washington y tiene que va a reunirse con Donald Trump, con el presidente de Estados Unidos, con todas las polémicas entre ambos países, con la del borrado de la frontera como prioritaria sobre la mesa. Muchas gracias, sean felices, pasen buena tarde y sigan con nosotros. Hasta aquí Pulso Geopolítico, mañana más. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores.
En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.